Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Derecho y Sociedad por este espacio y por el interés que tuvo, ¿no? En hablar y convocarnos a todos nosotros en esta oportunidad para conversar sobre esta importante norma. La verdad es que es una norma que, que ha tenido mucho comentario, mucho impacto y que de hecho el proyecto, ¿no? Presentado por un grupo de ciudadanos, por un grupo en específico, que es el grupo de integridad, o sea, la versión original, y terminó felizmente, y digo felizmente porque creo que el balance es positivo, ya vamos a hablar un poco sobre eso. El balance es positivo desde mi perspectiva, ¿no? Tanto eh, no solamente en el proyecto original, cómo se fue modificando, sino cómo es que se llega a aprobar e incorporar en nuestro ordenamiento jurídico. Así que este es un tema muy interesante, muy valioso y rico desde el punto de vista de la inversión y de los valores que consagran la Constitución desde el punto de vista de la artículos 58, 59, 60, ¿no? En la Constitución Económica que, que engloba pues el Estado peruano y nuestro ordenamiento jurídico en una economía social de mercado, ¿no? Y busca respetar la iniciativa privada. Entonces, creo que es importante esta introducción respecto a esta norma muy importante, recientemente publicada, y como lo mencionó eh, eh, nuestro compañero de Derecho de Sociedad, es una norma que fue publicada el 30 de mayo, perdón, el 28 de octubre. Así que eh, creo tiene un poquito más de una semana y los asuntos son muy importantes, de manera que lo que tenía pensado hacer es no solamente darles algunos datos importantes para darle el contexto de esta norma, sino también desarrollar el contenido propio de esta norma y también quiero generar un espacio para que ustedes formulen preguntas y de esa forma la exposición sea también dinámica. Yo simplemente por un asunto de orden, me gustaría que las preguntas sean hechas o más bien no hechas, pero sí respondidas al final de la exposición, ¿no? Ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat eventualmente y habrá un espacio para poder atenderlas. Espero que se pueda atender la mayor cantidad posible de preguntas, pero vamos a hacer el intento. Así que le agradezco también a ustedes por darse un espacio en este momento y nada, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Esta es una norma que salió el 28 de octubre, ¿no? Hace poquito más de una semana. Esta es una norma contenida en la Ley 31-91-4, ¿no? Eh, eh, Básicamente lo que hace esta ley es modificar, o sea, la regulación de clausura de establecimientos que en la mayor cantidad de su clausulado, por no decir casi todo, salvo un artículo, eh, eh, aprueba, busca o está anclada a la Ley Marco de Licencia y Funcionamiento. Entonces, ahí es donde se encuentran las principales modificaciones. ¿Cuál es la motivación de la ley? ¿No? Definir de manera específica las situaciones por las cuales un negocio puede ser temporalmente clausurado tras una inspección municipal. ¿De acuerdo? Y, por tanto, y esto es dos caras de una misma moneda, limitar la discrecionalidad del inspector y evitar que los negocios sean clausurados por motivos insignificantes o subsanables rápidamente. Y perdónenme los errores de tipeo que figuran ahí. En buena cuenta, lo que se aprecia es algo que desde el punto de vista teórico se denomina regulación responsiva, ¿de acuerdo? Este es un concepto que ya tiene varios años, de hecho, tiene un origen anglosajón, especialmente eh, inglés y también australiano. De hecho, incluso en Australia se reconoce básicamente el reconocimiento de esta teoría, que en buena cuenta y en resumidas cuentas lo que busca es que la sanción, ¿no? Este concepto de sanción, que es
aquella consecuencia jurídica que genera un castigo o tiene una finalidad aflictiva en el administrado sea la última ratio y, por tanto, para lograr un efectivo cumplimiento, en lugar de aplicar solamente sanciones, exista una escala de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a la sanción, puede echar mano a la administración pública desde el punto de vista práctico y más allá de la teoría, por ejemplo, en disposiciones informativas, ¿no? Que hayan campañas informativas o que se apliquen medidas correctivas, ¿no? Previamente a una sanción administrativa. Entonces, tiene esa lógica, ¿no? La lógica es realizar las medidas y no necesariamente, ojo, esto es bien importante, ¿ah? Más que buscar la sanción per se, lo que busca es que se logre el verdadero cumplimiento del objetivo normativo detrás. De manera que si la sanción es la última medida o la única medida con la que se puede asegurar ese cumplimiento, pues hay que tomarla, pero nuevamente sobre la base de una escala o pirámide de cumplimiento en donde la sanción debe reconocerse como última ratio. Esto conceptualmente, de hecho, ya tiene cierto arraigo en nuestro derecho, en nuestra tradición de derecho civil europeo continental, ¿no? En la cual en Latinoamérica nosotros bebemos, porque en general, y esto es una pequeña introducción de este tema tan interesante que incluso merecería otra exposición, eh, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador desde el punto de vista doctrinario, jurisprudencial, y hasta constitucional también, me refiero constitucionalmente hablando por interpretación del Tribunal Constitucional peruano, ambos tienen un tronco común, que es el, el jus puniendi del Estado, ¿de acuerdo? Respecto del cual en general el ejercicio de ese jus puniendi debería ser de última ratio. Entonces, en general, el responsive regulation o regulación responsiva de este origen anglosajón australiano eh, tiene un correlato también en nuestro sistema de derecho europeo continental. Entonces, es bien interesante cómo es que esta tendencia regulatoria, que bueno, dicho sea de paso, ya tiene algunos años, está calando poco a poco en el Perú, ¿no? ¿Y por qué? Porque si comparamos con el lugar de nacimiento de esta regulación responsiva, Australia tiene ratios de cumplimiento muy grandes sobre la base precisamente de aplicar este concepto de regulación responsiva, ¿no? Y solamente como dato anecdótico, en el Perú existen regímenes sancionadores que tienen, en teoría, o deberían de cumplir principios como el de regulación responsiva, ¿no? Como por ejemplo el régimen sancionador o de fiscalización, ¿no? Para hablar con propiedad que existe a nivel ambiental, ¿no? Si ustedes revisan el reglamento de supervisión de OEFA, se van a dar cuenta que hay un artículo específicamente, o sea, específico de regulación responsiva. El tema es que es muy cuestionable si se aplica o no se aplica ese concepto, pero como les dije, esto es un asunto que incluso merecería otra exposición, pero no quería dejar de mencionarlo definitivamente. Entonces, conociendo la motivación, esta es la motivación teórica, ¿no? La motivación teórica de la norma, ¿no? Y con eso, simplemente para cerrar la idea teórica, de esa forma se cumple el artículo 58, el artículo 59 y el artículo 60 de la Constitución, o también denominada Constitución Económica, ¿de acuerdo? En donde se reconoce la economía social de mercado, la iniciativa privada, la libertad de empresa, el pluralismo económico. Entonces, eso desde el punto de vista constitucional irradia la finalidad de esta norma. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en la práctica qué es lo que motiva a esta ley. Lo que motiva a esta ley básicamente es ponerle una camisa de fuerza a las municipalidades, ¿no? Lamentablemente las municipalidades son muy arbitrarias en el ejercicio de su potestad sancionadora. No tengo estadísticamente hablando la, la data y la verdad es que no creo que haya porque revisé los antecedentes de esta norma, etcétera, la data existente y no encontré específicamente una data pues completa, cuántos casos son arbitrarios o no, o por lo menos una muestra. Creo que es bien difícil de hacerlo.
Pero desde el punto de vista profesional y en la práctica, es conocido, creo, por todos y entre gitanos no nos vamos a leer la mano de que las municipalidades son generalmente abusivas eh, al momento de ejercer sus potestades de fiscalización y de sanción. Y simplemente voy a citar algunos casos emblemáticos, ¿no? Porque, ojo, estos casos son los que se conocen, señores. No saben la cantidad de casos que literalmente implican cierres de establecimientos que te mueven una línea a un punto del PBI, pero que las empresas prefieren por un asunto de reputacional o porque no se quieren llevar mal con las municipalidades, callarse la boca. Entonces, un ejemplo claro, y porque además este fue mediático, es el cierre o la clausura temporal del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Esto se dio en el 2019. Y me acuerdo que tuvo encendió los reflectores en esa época porque era el principal aeropuerto de Perú, ¿no? Era el que recibía a los extranjeros. Y la Municipalidad del Callao simplemente decidió cerrar este establecimiento que incluso brinda un servicio público, eh, porque no se habían colocado los afiches de se prohíbe la discriminación, ¿no? Entonces, algo insólito. Tanta fue la presión mediática y también entiendo por autoridades del Poder Ejecutivo en aquella época que la municipalidad terminó reculando, ¿no? Simplemente colocó los carteles, pero en la práctica nunca se ejecutó la medida. Entonces esto fue un escándalo en realidad, ¿no? Eh, fuente de dinero gestión. Otro caso también emblemático que sucedió en el 2019 es este cierre temporal del Real Plaza Salaberry, porque supuestamente se había discriminado a un anciano al entrar, para que entre al centro comercial, ¿no? Y la verdad es que también, o sea, es populismo, ¿no? Puro populismo, o sea, no se sabía exactamente qué es lo que había pasado y simplemente de buenas a primeras se clausuró el establecimiento. O sea, nadie niega que, pues, que la discriminación pues, es algo repudiable y condenable, pero a ver, hay que investigar, ¿no? Y además, una vez que se investigue y se determine la responsabilidad, si es que efectivamente existió discriminación, hay otro escenario más. Primero, ¿quién es la autoridad competente para eso? Habría que ver si es la municipalidad, es bien dudoso eso, porque hay otras instancias como por ejemplo el propio Indecopi desde el punto de vista del consumidor. Eh, pero inclusive si es que la municipalidad realmente tiene potestades para eso, eh, eh, habría que ver cómo se dieron los hechos, ¿no? Y cuál era la medida más proporcional e idónea para solucionar el problema, por lo menos preventivamente, ¿no? Porque recordemos que en este caso la medida de clausura temporal se dio como a título de medida correctiva, ¿no? Correctiva adoptada cautelarmente. Y por ejemplo, si ustedes se fijan en la noticia, lo que se decía acá es que el anciano entró con un palo de madera y lo que trataba de hacer el agente de seguridad fue resguardar la integridad de los visitantes. Nuevamente, esto de acá, si es que efectivamente ocurrió, si es que hay algo que dilucidar, que se dilucide en un procedimiento sancionador, ¿no? En donde el administrado tenga la posibilidad de presentar pruebas. Además, debemos entender de que la carga de la prueba también, desde el punto de vista administrativo, recae sobre la administración. Entonces, son casos que muy cuestionables, ¿no? Y esto que está acá, perdón, y estos últimos casos que he puesto como para que de repente lo tengan un poco más fresco, porque son casos que han ocurrido hace pocos meses antes justo de que salga esta ley, asumo que varios de ustedes han visto la clausura que se dio a este restaurante de la Granja Azul, ¿no? Donde no lo digo yo, sino lo dicen, lo dicen los mejores rankings de comida, es donde existe uno de los mejores pollos a la brasa del Perú y además en donde supuestamente nació el pollo a la brasa, ¿no? Eh, Supuestamente lo que ocurría acá es que habían observaciones que eran subsanables rápidamente, pero se decidió pues por una medida gravosa como la clausura temporal, ¿no? Y lo más grave, o sea, y a esa gravedad hay que añadirle también el hecho de que, bueno, esto es
declaración del propio administrado, ¿no? La propia Granja Azul, se presentó la subsanación, pero simplemente no había respuesta por parte de la municipalidad y conmigo no es el problema, no me importa si tú dejas de ganar dinero, por más de que ya cumpliste con lo que te observé, y no me importa tampoco si es que tus trabajadores se ven afectados, ¿no? Recuerdo que incluso habían reportajes donde los propios trabajadores, creo que eran 300 personas de forma directa o indirecta, se veían afectadas por esta medida. Entonces, eh, es un asunto que en realidad incluso hasta chocante es, ¿no? Eh, Porque uno no termina de dimensionar la arbitrariedad que puede ejercer un municipio en ese aspecto. Esto entiendo que ya se subsanó y en buena hora por, por el, por el negocio. Esta otra noticia que figura acá en esta diapositiva es una clausura impuesta por la Municipalidad de Surquillo en la Universidad de San Martín de Porres. Por si acaso hago mi disclaimer, ninguno de estos casos los he atendido, solamente son noticias y sucesos relevantes que han sido recogidos de noticias, eh, pero que llaman la atención porque con lo poco que se sabe respecto a ellas hay la verosimilitud, porque tampoco lo puedo mencionar tajantemente porque no he revisado el caso ni he participado en ese procedimiento, pero hay la verosimilitud de la existencia de una arbitrariedad. De manera que eso es el target, a eso busca precisamente la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este caso de la Municipalidad de Surquillo? En pleno exámenes parciales, ojo, estamos hablando ya de post-pandemia, esto ha sido hace poco, en el 2023, en plenos exámenes parciales, de buenas a primeras, la municipalidad, creo que la inspección se dio a las 11 de la noche, ¿no? O me parece, o sea, creo que fue en un horario fuera de oficina, pero lo que sí estoy seguro es que al día siguiente o muy temprano ya no se podía ingresar al establecimiento, es decir, ya no se podía ingresar a la municipalidad, digo, a la universidad y los alumnos tuvieron que, que, este, que regresarse a su casa, ¿no? En plenos exámenes parciales. Y claro, uno lee el comunicado en la noticia de la Municipalidad de Surquillo y dice, eh, parece que sí habían cosas importantes que subsanar, ¿no? Se menciona, por ejemplo, el tema del ascensor, o sea, parece que el ascensor no estaba funcionando bien, había un asunto de señalización, por ejemplo, aquí creo que está incluso, ¿no? En la propia noticia. Luego de comprobar que los ascensores estaban en mal estado, los extintores se encontraban incorrectamente ubicados, o sea, primero, ascensores en mal estado, extintores se encontraban incorrectamente ubicados y las zonas de evacuación no tenían señalización. A ver, de repente lo que puede ser un poco más sensible es que los ascensores estén en mal estado, pero a ver, habría que ver si hay otros ascensores, si es que se puede usar momentáneamente, por ejemplo, la escalera, ¿no? ¿Cuántas escaleras hay? Si en todo caso solamente se puede impedir el acceso a los pisos superiores y no al primer piso. Entonces, me dejo entender, la idea de proporcionalidad nunca se halló, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, zonas de evacuación, simplemente eso se va a un área donde se puede comprar señalización y se subsana en menos de una hora ese tema. Y, por ejemplo, en el caso de extintores que se encontraban incorrectamente ubicados, bueno, se ubican bien los extintores, pues, ¿no? Y si hay alguno que tiene que ser que tiene que ser cambiado por X motivos, se cambia. O sea, no es algo sumamente grave o grave, ¿no? Que es precisamente el objeto que busca regular ahora esta norma. Entonces, nuevamente, a primera impresión, existiría en este caso también, y en todos estos casos comentados, verosimilitud en la arbitrariedad cometida por los municipios, ¿de acuerdo? Entonces, eh, antes de pasar a las disposiciones en específico, ¿no? Porque vamos a hablar de todas maneras de los cambios normativos en específico que se han introducido, pero estos datos de contexto me parece que son muy importantes. Y precisamente siguiendo con esos datos de contexto, quiero comentarles algunos asuntos que me han parecido bien interesantes respecto al proyecto de ley, ¿no? O sea, a la redacción original que tenía esta norma desde el punto de vista de un proyecto de ley.
Ese es el proyecto de ley 4952 del 2022. Fue visto por la Comisión de Descentralización, que tiene por nombre Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Congreso de la República, ¿no? Entonces yo aquí seleccioné algunos datos que me parecieron bien interesantes. El primero de ellos es que inicialmente este proyecto estaba pensado para toda la administración pública, ¿de acuerdo? Este, pero en el devenir de las discusiones, en la comisión, etcétera, se pidió de hecho la participación de distintas entidades de la sociedad civil, de municipalidades, del INDECOPI, hasta organismos reguladores, se pidió del ministerio. Este, se llegó a la conclusión y la comisión llegó a la conclusión de que, oye, está bien, puede que exista un problema en general respecto a las clausuras en la administración pública como un todo, pero la verdad es que nos falta evidencia para concluir que hay un problema serio detrás de la clausura en general que tienen o sea, que el poder de clausura, el poder para clausurar que tienen las entidades del Estado. Así que vamos a acotarlo a las municipalidades, ¿no? Ese es el primer dato interesante. El segundo dato es que lo que se buscaba también es que exista la posibilidad de disponer una clausura definitiva como medida correctiva o preventiva en caso el contrato de alquiler se encuentre vencido por más de 3 meses. ¿Y por qué? Porque eh, hay pues establecimientos, emprendimientos, negocios en general que funcionan en locales pues, que, respecto del cual uno no es propietario. Y tiene ahí un contrato de alquiler, puede tener cualquier tipo de derecho real sobre el inmueble, pero en general el ejemplo clásico es un contrato de alquiler, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Oye, se buscaba que si ya no tenías título eh, para ocupar ese inmueble y por tanto para ejercer tu actividad, no solamente te podían revocar la licencia, sino que, y ahí viene el asunto que se buscó incorporar, establecer la clausura definitiva de la medida, perdón, establecer una clausura definitiva en el negocio, ¿no? Como medida correctiva, preventiva. Esto también se eliminó. Y de hecho, si ustedes se fijan en, en el dictamen de la comisión, como les contaba, participaron pues muchos sectores, muchas entidades, la sociedad civil también, gremios. Esto lo sugirió el Indecopi y la comisión lo aceptó, ¿no? Porque en buena cuenta lo que decía Indecopi, oye, creo que con esto se está desnaturalizando el objetivo principal de la ley. Así que, además, recordemos que el hecho de tener un contrato de alquiler no forma parte de los requisitos enumerados y taxativos de la ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Así que estarías poniendo una barrera burocrática a nivel legal. Ese fue el criterio que habría sustentado Indecopi. Entonces, por eso es que la comisión decidió dejar de lado esa posibilidad. Otro tema interesante, ¿ah? Porque esto además viene por parte de los alcaldes, o sea, perdón, de las municipalidades. Eh, Parece que en las discusiones, yo no estuve presente en las discusiones presenciales, pero en lo que figura dentro del dictamen, en general los documentos públicos del Congreso de la República, se aprecia pues que llega, da la sensación de que las municipalidades llegan a ceder un poco y son conscientes de la preocupación que existe por las medidas arbitrarias o la forma arbitraria en la que venían ejecutando este tipo de clausuras, pero, y por eso lo que buscaban era hacer un trade-off, es decir, ok, no me pongas esta camisa de fuerza y a cambio, por ejemplo, creo que lo más razonable en todo caso es que la medida de clausura sea dictada por el alcalde, ¿no? O de esa forma se genera responsabilidad, o por el gerente municipal última ratio, ¿no? Y solamente cuando el alcalde no esté. Recordemos que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y política de la municipalidad y el gerente municipal, si queremos hacer un símil con el gobierno nacional, es como si dijeras el primer ministro, ¿de acuerdo?
Entonces, estaba al mayor rango posible, ¿no? Esa era la idea original. Sin embargo, si ustedes ven la norma, eh, la norma aprobada, ¿no? Y vigente al día de hoy, se ha incluso ido un poco más abajo y se permite que la clausura temporal sea dictada por el gerente de fiscalización, ¿no? O el que haga sus deberes. Entonces, esto es otro tema, esto es otro tema bien importante. ¿Por qué? Porque eh, en varias municipalidades, diría la gran mayoría, el gerente de fiscalización casi nunca participa directamente, incluso, sino el subgerente de fiscalización. Entonces, se va bajando un poco los rangos, o en general, en la práctica, no era un funcionario de alto rango quien dictaba la medida temporal. Desde mi perspectiva, yo creo que se ha llegado a un punto medio, haciendo que el gerente, ya no ni el alcalde ni el gerente municipal, sino el gerente de fiscalización, es decir, el ministro a cargo de la cartera, sea quien suscriba la medida temporal. Creo que al final esto de acá me parece un buen trade-off. Otro dato importante es que, y eso de hecho se, se comenta, ¿no? En el dictamen, es que a la fecha existen, me refiero a data de 2023, existen 1.891 municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Y esto lo digo como para dimensionar los distintos regímenes existentes en el Perú desde el punto de vista de fiscalización y sanción municipal. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente se exploraron estos casos emblemáticos, y en general se expuso mucha más data sobre la arbitrariedad de las municipalidades, sino que se dijo, oye, y esto que en general no, o sea, todavía se tiene que revisar la existencia de las 1.891 municipalidades provinciales que tienen o que deberían de tener ordenanzas específicas en materia de fiscalización y sanción. Vaya a saber Dios cómo está regulado esa potestad. Entonces, esa es una de las preocupaciones que también la comisión eh, expuso dentro del dictamen. Y yo agregaría otro asunto más, ¿no? Porque son 1.891 municipalidades provinciales y distritales las que potencialmente tienen un ordenamiento local vinculado a fiscalización y a sanción que la verdad, y esto lo digo ya además con evidencia porque yo hice una tesis, mi tesis de licenciatura está vinculada a cómo es que estas ordenanzas que aprueban regímenes de fiscalización y sanción iban en contra de la ley de procedimiento, ¿no? Y concluí pues que el incumplimiento de la ley de procedimiento como norma común era gravísimo. A ese incumplimiento, a ese nivel de incumplimiento hay que agregarle también que no solamente, este dato es incompleto, ¿ah? O sea, 1.891 municipalidades existen, sí, claro, provinciales y distritales, pero hay municipalidades de centros poblados que también potencialmente podrían tener potestades de fiscalización y sancionadoras delegadas, ¿de acuerdo? Hay unas normas que impiden que no se deleguen determinadas materias a las municipalidades de centros poblados, eso es correcto también, pero en la práctica, especialmente en zonas alejadas, nadie le asegura a las personas que municipalidades de centros poblados que literalmente funcionan como verdaderas municipalidades distritales eh, ejerzan potestades sancionadoras y fiscalizadoras y que en este ejercicio también se incumpla las disposiciones, por ejemplo, comunes de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, es una preocupación en verdad que va más allá desde el punto de vista cuantitativo a esas 1.891, ¿no? Y si sumamos a las municipalidades de centros poblados, las municipalidades de centros poblados son como creo que 2.500 o 3.000, no tengo un número exacto ahora, pero esto se los digo como para que dimensione en realidad la potencialidad de arbitrariedad que puede existir en los gobiernos locales. ¿De acuerdo? Eh, finalmente, eh, creo que este es el último dato, sí. Finalmente, quería mencionar que claro, dentro de las consultas que hubo sobre, sobre este proyecto de ley, no se recibió, como les dije, eh, eh, la opinión de gremios, o sea, la participación fue muy buena, ¿de acuerdo? Incluso de municipalidades. Evidentemente las municipalidades se opusieron y todos los gremios, todo el sector privado se estaba a favor, evidentemente.
Pero lo curioso acá es que, y eso también lo menciono porque esto es un asunto que está recogido expresamente en el dictamen, además de esta participación de los gremios, etcétera, y las municipalidades, también hubo consulta pública. Entonces se recibieron 363 opiniones ciudadanas, de las cuales 347 estaban a favor, ¿no? O sea, una mayoría absoluta desde el punto de vista de la legitimidad de esta norma. A ver, ahora sí, vayamos a las definiciones incorporadas, ¿no? Entonces, la primera de ellas es clausura, ¿no? Esta definición incorporada está en el artículo 2 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ¿de acuerdo? Y la regula como el acto administrativo que dispone el cierre de un establecimiento e impide el desarrollo de actividades económicas con o sin fines de lucro. Clausura definitiva, ya voy a comentar un poquito más a detalle la implicancia de esta clausura definitiva, pero me vale la pena refrescar el concepto que le ha dado la norma. Acto administrativo que dispone el cierre definitivo de un establecimiento e impide el desarrollo de actividades económicas con o sin fines de lucro dispuesto por la municipalidad en el marco de sus competencias, como sanción administrativa al término de un procedimiento sancionador en los supuestos señalados por ley. Y esto de aquí lo voy a comentar más adelante. Eh, Otra definición incorporada, creo que estas dos son las más importantes, ¿ya? Son las relevantes en esta norma desde mi perspectiva. Primero, la clausura temporal, ¿de acuerdo? La clausura temporal se ha definido como el acto administrativo que dispone el cierre transitorio de un establecimiento e impide el desarrollo de actividades económicas. ¿Por qué digo que es trascendente esto? Porque se está regulando la clausura temporal como una medida correctiva, o como una medida correctiva adoptada cautelarmente, como una medida cautelar, como una medida, si te vamos a la doctrina española, como una medida de choque, como una medida preventiva, etcétera. Pero lo cierto es que si seguimos o tratamos de ser un poco coherentes con la nomenclatura, el nomen juris que le ha dado la Ley de Procedimiento Administrativo General, diríamos que se trata de una medida correctiva o una medida cautelar. ¿De acuerdo? Entonces, se ha regulado así la clausura temporal. Y ya no, de hecho, se ha prohibido que se utilice la clausura temporal como una sanción administrativa. ¿De acuerdo? Eh, la otra definición que también es clave en esta norma es que se ha definido que es un riesgo o peligro inminente. A veces o sea, se utiliza indistintamente riesgo y peligro, ¿de acuerdo? Eh, y está definido como, o sea, me refiero que se utiliza indistintamente en la norma, riesgo o peligro inminente. Está definido como potencial contingencia o proximidad de un daño de origen natural o inducido por la acción humana que ocurra en el lugar específico en un periodo inmediato y que pueda causar la muerte, una lesión física grave o un daño grave a la vida, salud, propiedad o seguridad de una o más personas, ¿no? Eh, y si nos fijamos también, esta definición no es que ellos la hayan creado en esta norma, sino que de hecho tiene un antecedente o se inspira en el reglamento o en normas complementarias vinculadas a la gestión de riesgos, ¿no? Que está a cargo de la PCM. Entonces, tiene un anclaje técnico, ¿no? Esta norma respecto del cual toma este concepto desde el año 2014. Entonces, incluso lo que se menciona en los antecedentes, en las discusiones, es que se buscaba pues, que haya pues, una certeza, ¿no? Incluso se habla de certeza científica, ¿no? Y de esa forma, no sé si alguien ve aquí ambiental, pero de esa forma incluso queda proscrita la posibilidad de adoptar una clausura temporal por este principio precautorio, ¿no? Que yo la verdad es que no le tengo nada de cariño al principio precautorio, porque creo que es muy, muy gaseoso, ¿no? Se puede prestar a malinterpretaciones. Yo creo que es muy grave un concepto como el principio precautorio si es que no tiene efectivamente parámetros objetivos para
su aplicación, ¿no? Por el solo mero hecho de que exista un miedo a que pueda ocurrir un daño, en general no vas a poder paralizar las actividades humanas, ¿no? Esa es la esencia del principio precautorio. Y de hecho voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, Especialmente no estoy a favor de principios precautorios como aquel contenido en bueno, ya tiene como quizás unos 2 años, una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional respecto a Atenas. La verdad es que el desarrollo del principio precautorio y cómo es que se puede adoptar en el ordenamiento jurídico peruano, cómo es que se avala el ejercicio de potestades tan aflictivas de parte del Estado sin el mayor cuidado pues, técnico, teórico. Entonces, y se avala precisamente sobre la base de un simple miedo humano, ¿no? Sin tener un criterio claro y científico de que existe un riesgo eminente y la, que merece la intervención estatal, ¿no? Que merece el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Me refiero a la violencia estatal y me estoy aquí sustentando en el concepto político de Estado como aquel agente que tiene el ejercicio, que detenta el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Entonces, a eso voy con la aplicación del principio precautorio en esta definición, ¿no? Yo creo que queda por sentado que no se debería de aplicar acá, sino que se debería aplicar cuando se sabe que existe un daño potencial grave contra la vida, la salud, la propiedad y seguridad de una o más personas, no el simple miedo, ¿no? O la simple sospecha. Eh, entonces, ¿cuándo procede la clausura temporal? En primer lugar, ya lo comenté un poquito más temprano, como una medida preventiva. Cuando se constate la existencia de un peligro inminente, nuevamente para eso recurrimos a la definición de qué es riesgo o peligro inminente, para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas. Es decir, bienes jurídicos tasados, ¿de acuerdo? Son 4 bienes jurídicos acá, que no puede ser, y además que no puede ser subsanado en el acto de inspección, ¿de acuerdo? Este es otro umbral que hay que ser superado o que se tiene que superar para que proceda la clausura temporal. Y quiero detenerme quizás acá para entender la diferencia entre la clausura temporal desde el punto de vista de una sanción y la clausura temporal desde el punto de vista como medida preventiva o cautelar, correctiva, como la quieran llamar. La clausura temporal adoptada como medida correctiva busca que eh, se suspendan o se evite la continuación de los efectos perniciosos de una infracción administrativa. Lo que le acabo de decir es el concepto que acaba de fluir en mi cabeza sobre qué es una medida correctiva a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Su función precisamente es esa. Y como consecuencia de eso, no solamente cesar los efectos negativos de la infracción administrativa, sino también buscar, en la medida de lo posible, regresar al estado anterior de las cosas, del efecto dañino detectado por la administración. Por tanto, la medida correctiva, nuevamente desde el punto de vista cautelar, podría ser adoptada en el marco de una inspección, podría ser adoptada al inicio de un sancionador, podría ser adoptada en medio de un sancionador y podría ser adoptada al término de un sancionador. ¿De acuerdo? En cambio, la sanción administrativa propiamente dicha tiene una finalidad de puro castigo, ¿de acuerdo? Es decir, yo he comprobado, he determinado que tú eres responsable de esa infracción administrativa administrado y yo te impongo una sanción, ¿de acuerdo? Las 3 sanciones por antonomasia en nuestro ordenamiento jurídico son la multa, que es una sanción pecuniaria, la inhabilitación, que es una sanción de tipo personal, y la sanción moral, que es este reproche, por ejemplo, que se da en procedimientos disciplinarios, ¿no? Como por ejemplo los memorandos, en donde hay un reproche moral al funcionario que ha cometido una falta, ¿no? Pero estas tres, estos 3 ejemplos
de sanciones administrativas se tienen que dar sí o sí al término de un procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Que las municipalidades utilizaban la clausura de forma indistinta, ¿no? Como medida preventiva, como sanción. Entonces, trata también de poner orden en casa esta norma, ¿no? Y lo centra y dice, centra la clausura temporal y dice, oye, tú solamente vas a ser aplicada como medida preventiva, porque no tiene sentido que yo te clausure temporalmente como una sanción. No estoy buscando, o sea, con la clausura temporal no estaría buscando pues que te regularices o que subsanes lo que quiero que subsanes, ¿no? Precisamente por eso es que se rescata la naturaleza o el objetivo principal que debería tener una clausura temporal, ¿no? Al ponerla como una medida correctiva que puede ser adoptada de forma inclusive cautelar. Entonces, eso es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Eh, el otro supuesto, cuando procede la clausura temporal, es cuando el administrado no cuente con licencia de funcionamiento. Ahí no hay mucho que comentar. Eh, el otro supuesto donde procede la clausura temporal es cuando el titular no cuente con el certificado de inspección técnica en seguridad de edificaciones, salvo que se encuentre en renovación, ¿no? Y recordemos que ya hace mucho tiempo, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, se menciona que los títulos habilitantes, en este caso el certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones es un título habilitante, eh, se encontrará, o sea, se consideran válidos y eficaces, inclusive cuando estén en renovación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, trata de guardar coherencia con ese artículo, desde mi perspectiva, esta norma, con este artículo de ley de procedimiento, esta norma. Así que también me parece que es una medida que hay que saludar. Eh, la otra causal por medio de la cual procede la clausura temporal es si el establecimiento, ¿no? Realiza un giro distinto a aquel para el cual ha sido autorizado. Esta causal, claro, tiene una finalidad que podríamos catalogar a primera vista como buena. Es decir, oye, yo te autorizo a ti para que funciones como restaurante y no puede ser que vendas ropa, ¿no? Ahí sí. Pero ahí sí tiene el completo sentido del mundo que se clausure a ese restaurante que vende ropa. Pero la verdad es que con esta disposición entramos a una zona donde hay una escala de grises inmensa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces, y esto pasa tanto en establecimientos grandes como en establecimientos pequeños, yo creo que por ahí la arbitrariedad podría encontrar un espacio para accionar nuevamente. Esperemos que no, y esperemos que si sucede esto, en todo caso, se establezcan criterios claros, por ejemplo, a nivel de eliminación de barreras burocráticas de Indecopi, respecto a qué se debe entender por este supuesto específico donde procedería la clausura temporal. Pero lo que quería decir es que puede ocurrir que en una licencia de funcionamiento eh, haya un giro, que se me ocurre, eh, clínica, ¿no? Y que en esa clínica haya una óptica eventualmente, o por ejemplo que haya una oficina administrativa, ¿no? Entonces, a veces ocurre que las municipalidades le exigen a los negocios que especifique absolutamente todas las actividades económicas que realiza el administrado en ese establecimiento. Entonces, puede ocurrir, espero que no, pero la verdad es que me temo que va a ocurrir, es que las municipalidades interpreten que esos giros, que no necesariamente estén en la licencia, pero que son claramente, y no hay que ser pues especialista en esto, pero claramente son compatibles, digan, oye, no tienes esa mención expresa en tu licencia, así que clausuro temporalmente tu negocio.
Entonces yo creo que esa es una ventana que me parece que debió ser cerrada también, ¿no? Pero bueno, está ahí y creo que es perfectible. De hecho, yo tengo una propuesta para mejorar este tema que escapa incluso a esta norma, ¿no? Y que además yo la he expuesto ya, esta sería la tercera vez que expongo mi propuesta. Creo que algún día voy a tratar de mandarla al Congreso o a algún gremio, porque creo que es fundamental desde el punto de vista de la inversión y de la dinámica que debe de tener en general la perspectiva de giros y usos compatibles en el Perú, pero esto lo quiero reservar para el final de la exposición. Eh, y finalmente, el último supuesto en donde la clausura temporal es procedente es cuando exista la actividad del establecimiento genere olores, humos, ruidos o efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario, en tanto excedan los rangos permitidos según norma especial. Yo también estoy completamente de acuerdo acá, porque eh, sabemos que vivir en vecindario pues es muy complicado. Si me pongo desde el punto de vista regulatorio económico, los vecinos en general generan muchas externalidades negativas en muchas ocasiones. Bueno, también generan externalidades positivas varios de ellos, pero ahí sí no decimos nada. Pero refiriéndome a externalidades negativas, como por ejemplo es la generación de olores, humos, ruidos, está bien que la regulación de forma racional entre y busque pues armonizar los intereses del vecindario. Eh, y precisamente, por ejemplo, cuando alguien excede, por ejemplo, los decibeles de ruido, ¿no? Eh, se permita que un denunciante, es decir, puede ser el vecino del costado, denuncie a la municipalidad y la municipalidad efectivamente compruebe que, por ejemplo, se están excediendo los decibeles y de esa forma se clausure temporalmente el establecimiento, pues hasta que acredite que va a haber un cambio, ¿no? O que se han implementado eh, instalaciones para lograr la reducción de esas externalidades negativas como los ruidos, ¿no? Aquí yo creo que también hay un problema. Si bien la finalidad de esta disposición es loable y es entendible, yo creo que, y yo lo he visto en la práctica, de hecho, hay que poner las barbas en remojo, ¿ya? Porque en la práctica, ¿qué ocurre? Y les voy a dar el caso de Miraflores, la ordenanza 364, que aprueba el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y vibraciones en el distrito. Si ustedes se fijan en esta ordenanza, por ejemplo, claro, está publicada en el peruano, pero está publicada la parte que aprueba, ¿no? Los considerandos y la parte aprobatoria, pero el contenido, la norma jurídica, no está publicada. Entonces, esto ya, en verdad, ha tenido mucha cola, es práctica común en las municipalidades que solamente aprueban, que se presentan se publican en el peruano, perdón, el extracto de la ordenanza y después todo lo mandan supuestamente a su portal institucional y cuando entras al portal no está en el portal la norma. Entonces, en verdad es una práctica legislativa bien clandestina, ¿no? Bien informal. Entonces, ¿qué pasa? Este régimen de prevención, yo he buscado, salvo pues que me haya equivocado, pero lo he buscado por todos lados y no lo he encontrado, no lo he encontrado. Es decir, lo he buscado en el peruano, lo he buscado en el SPIC eh, y no la he encontrado. Es más, me costó encontrar la ordenanza en la propia página web de la municipalidad, ¿no? Eh, hasta que la ubiqué. Pero claro, la norma no está publicada, ¿no? Entonces, como saben, tanto la Constitución como el TC ha dicho que aquella norma que no está publicada no existe en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, municipalidades que tienen este tipo de ordenanzas, no solamente esta ordenanza, esto es una práctica, la verdad, bien extendida en muchas municipalidades, que no tienen, que no están publicadas, o sea, utilizan ordenanzas que no están publicadas para luego tratar de imponer sanciones a los administrados, ¿no? Entonces yo me pongo en el escenario en donde, claro, aquí está un régimen de prevención y control de la contaminación sonora, y me pongo en el caso pues, de un restaurante que pone música eventualmente, yo encuentro dos posibles problemas acá. Que la municipalidad, primero, ya lo dije, no haya publicado esta ordenanza y me pretenda imponer
los efectos de esta ordenanza inexistente jurídicamente hablando en un sancionador, ¿no? Compulsivamente me está haciendo cumplir una norma que no existe, ¿no? El principio de legalidad se fue por los suelos. Y segundo, que inclusive, si es que esta norma pues ha cumplido con las formalidades publicadas, vigentes en el ordenamiento jurídico, tenga pues disposiciones bastante debatible respecto a cuál es el límite máximo, ¿no? Creo que ahí debería de haber pues un control un poco más especial, más específico, un poco más técnico de qué es lo que va a definir al final la municipalidad o a qué norma se debe remitir específicamente la municipalidad para hacer el control de este tipo de olores, humos, ruidos o efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario. Entonces, lo pongo como una banderilla que es importante tener en cuenta, porque creo que este es otro espacio en donde puede buscar la arbitrariedad, la posibilidad de manifestarse nuevamente, ¿no? Eh, Hay dos asuntos más que valen la pena comentar también. En caso de un establecimiento con áreas independientes o accesos diferenciados, la clausura temporal se aplica sobre el área que genera el riesgo inminente y eso la verdad es que me parece sumamente saludable porque esto yo también lo he visto en la práctica innumerables veces. Hay, por ejemplo, en general establecimientos de tipo industrial, ¿no? Que tienen pues hectáreas o miles de metros cuadrados con una actividad industrial y tienen, por ejemplo, una zona de oficinas administrativas pequeñitas, ¿no? Ni siquiera debe tener 200 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentran incumplimientos en el área de oficinas administrativas y automáticamente las municipalidades buscan o han cerrado incluso todo el establecimiento, es decir, las miles de hectáreas, los miles de metros cuadrados, los han cerrado solamente porque encontraron incumplimientos en la oficina administrativa de 2x2. Entonces, eso de ahí pues también está completamente reñido con la proporcionalidad, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que busca, este tipo de casos son los que busca evitar esta norma, ¿no? Y me parece que es muy importante y muy beneficioso para el derecho de los administrados, que al final son los que invierten, dan trabajo, generan riqueza y de esa riqueza se generan los impuestos y de los impuestos eh, vive el Estado y por tanto se pagan a los funcionarios municipales, ¿no? Entonces, eso nunca hay que perder de vista, ¿no? Porque dicen, oye, pero estás quitándole las potestades a las municipalidades. Sí, ok, está bien, hay que regular las potestades públicas. Las potestades son poderes, señores. Eso sí que es importante, hay que tener en cuenta. ¿No? Yo tengo una mentalidad, una visión un poco más garantista, pro administrado. ¿Por qué? Porque en general el poder hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Hay un viejo dicho que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el otorgamiento de poderes y además siempre es loable tratar de establecer candados al poder público, ¿no? Precisamente para lograr, pues, que en general la inversión privada, la iniciativa privada, reconocida en nuestra Constitución, fluya, ¿no? Fluya y de esa forma haya una armónica convivencia del sector privado con el sector público. Y finalmente, en esta diapositiva, es la clausura temporal. Se extiende hasta que sean subsanadas las observaciones. Eh, y esto de acá también es un asunto que la verdad personalmente saludo porque ¿qué ocurría? Que como por ejemplo el caso de la Granja Azul, ¿no? Que se subsanaban las observaciones, presentaba un escrito de levantamiento de medida correctiva o medida cautelar el administrado y la administración se demoraba la vida, ¿no? Es más, a veces incluso tengo entendido que hay ocasiones en las que reconduce el escrito de solicitud de levantamiento de medidas correctivas como recursos administrativos y se toman los 30 días hábiles o los días hábiles que consideren necesarios para resolver estas solicitudes de levantamiento de medida correctiva. Entonces, esto de acá es algo muy positivo. Es decir, en la medida que el administrado
acredite que ya subsanó, la clausura temporal ha perdido su objeto y por tanto eh, debe ser levantada inmediatamente. Entonces eso la verdad es que es muy positivo, ¿no? Y además por otra cosa más, ¿no? Creo que esto no necesariamente se llega a dimensionar por completo, pero para muchos negocios, para muchos establecimientos, para muchas personas, la clausura temporal es muchísimo más perjudicial que una multa administrativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos negocios operan en periodos alquilados, pues hay que pagar renta, hay que pagar servicios públicos, el propietario no va a entender, allá esto es tu riesgo, todos son míos de operar acá y tú tienes que cumplir con la norma municipal, la norma administrativa, entonces el propietario no te va a perdonar la vida porque la municipalidad arbitrariamente te ha cerrado, ¿no? Entonces tú vas a tener que seguir pagando local. Vas a tener que seguir pagando los préstamos si has tenido que pagar, si has tenido que sacar préstamos al banco, ¿no? O a general, o familiar, etc. Vas a tener que ver cómo cumples con tus obligaciones laborales y tributarias. Eso ahí, o sea, en ese sentido el Estado nunca pierde. Entonces, y obviamente vas a dejar de percibir tus ganancias, porque nuevamente, si uno invierte uno o uno invierte 10, no es para que, si uno invierte 10 no es para que gane 11, ¿no? Precisamente el motor de la economía social de mercado es que quien se anime a invertir genere prosperidad y pues gane a propósito de su riesgo, ¿no? Y de esa forma se genera un bienestar en la sociedad porque se entrega trabajo, se paga impuestos y de esa forma se cumple o se satisface las necesidades, los servicios o bienes que genera la población demanda. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta porque la clausura temporal es muchísimo más aflictiva en la práctica que una sanción administrativa, ¿no? La sanción administrativa, por ejemplo, a nivel municipal puede escalar entre la mitad de una OIT, una OIT y media, dos OITs, que tampoco es poca plata, pero lo que me gustaría dejar por sentado acá es que potencialmente la clausura temporal puede ser muchísimo más perjudicial para los administrados, ¿de acuerdo? Para las personas. De manera que eso como realidad fáctica, ¿no? Económica, fáctica, tiene que conversar necesariamente, y de hecho conversa jurídicamente también, porque si sabemos que la clausura temporal otorgada como medida correctiva o medida cautelar ha cumplido su objetivo, debe de ser levantada inmediatamente. Entonces, esas dos realidades económicas y jurídicas ahora, desde mi punto de vista, están conversando, ¿ya? Conversan perfectamente. Igual, hay alguna idea final que quería mencionar respecto a este tema, pero eso un poquito más adelante. Eh, ¿Cuándo no procede la clausura temporal? Se infrinjan normas de carácter administrativo que no represente un riesgo inminente para la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de las personas. Entonces, esto de acá, creo que ya con los ejemplos que he dado se logran entender, creo que un poco mejor, ¿no? Ya los ejemplos así que han tenido repercusión pública, creo que son muy gráficos. Otro ejemplo que de repente me gustaría comentar, porque también lo he visto mucho en la práctica, es que hay algunas municipalidades que, por ejemplo, encontraban discrepancias en el área de la licencia de funcionamiento con eh, el área que figuraba en el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Y simplemente por cuestiones, o sea, por error, nada más. O sea, es decir, ni siquiera porque se declaró de forma inexacta, simplemente por un asunto. A veces lo que pasaba es que se tomaba en cuenta el área del terreno y no el área efectivamente fiscalizada o inspeccionada como corresponde por el certificado de inspección técnica en edificaciones. Entonces había una discrepancia numérica en ambos títulos habilitantes y por esa discrepancia simplemente se buscaba cerrar el establecimiento, ¿no? Entonces eso ahí es un asunto meramente administrativo, que puede ser un error material,
que puede ser por un error humano del administrado o de la administración, que puede ser subsanado tranquilamente vía un acto administrativo rectificatorio, si es que en verdad vale la pena también hacerlo, porque a veces, porque ni siquiera, pues, el hecho de que haya una discrepancia de áreas entre uno y otro acto no es que necesariamente implique un incumplimiento detrás, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la revisión de las condiciones de seguridad de un local. Entonces, esto es otro ejemplo que he podido yo ver en la práctica, más allá de los ejemplos que he comentado inicialmente. Eh, Otro ejemplo de cuando no procede la clausura temporal, cuando existan circunstancias que pueden ser subsanadas durante la inspección por el titular o sus representantes, o cuando dichas circunstancias hubieran desaparecido al término de la inspección. Es decir, oye, si tienes un extintor, pues que hay que cambiar. Bueno, está bien. En ese momento el encargado, como las inspecciones, especialmente en locales grandes, demoran mucho tiempo, puede disponer, ¿sabes qué? Arréglate este extintor, tráete otro nuevo, o si está mal puesto, ponlo en otro lugar, ¿de acuerdo? Si está mal colocado, pues, un balón de gas, ¿no? Como que también puede pasar, y de hecho ha pasado en otras inspecciones que he podido revisar, oye, acomódalo, mira, esto debe estar acá, nuevamente, ¿no? Se aplica este concepto de regulación responsiva, ¿no? Porque lo que se busca al final es que haya cumplimiento normativo, más que sancionar a diestra y siniestra al administrado, ¿no? Entonces, en la medida que algo se pueda subsanar durante la inspección en sí misma, incluso, por ejemplo, no sé, oye, te falta este cartel, mira, la verdad es que no lo teníamos en el radar, ¿no? No teníamos en el radar esa norma, la verdad es que este cartel nos parece muy apropiado, como por ejemplo el cartel de la discriminación. En ese momento lo puedes imprimir y lo puedes pegar, ¿no? Entonces, ese tipo de hecho, por ese cartel es que cerraron en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas busca esta norma contener, ¿de acuerdo? Eh, Procedimiento de clausura, aquí creo que hay que comentar brevemente para también tener tiempo para charlar todos. El procedimiento de clausura temporal debe ser dispuesta por el gerente de fiscalización. Les comenté inicialmente que esto estaba pensado para que sea puesta y por iniciativa propia de los gobiernos locales, de hecho, para ser impuesta por el alcalde o el gerente municipal, pero se llegó al punto de que puede ser el propio gerente de fiscalización. Se ejecuta mediante cierre de establecimiento del área afectada, ¿no? Hacer la acotación es también crucial acá, con el uso de precintos u otros medios que impidan el acceso del público y con el levantamiento del acta de clausura respectiva. Debe ser firmado por el funcionario, es decir, por el gerente de fiscalización. Si no, caso contrario, la clausura queda sin efecto de manera inmediata. Eh, Esto de acá, que forma parte de la clausura temporal, lo he puesto aquí como algo adicional, como un bonus track. ¿Es compatible la clausura temporal con la multa? Lo que ha dicho esta norma es que no es compatible. ¿Ya? Es decir, si yo ya estoy clausurando temporalmente por una infracción, ¿no? Por más de que sea una medida cautelar o una medida correctiva, si lo subsanó el administrado, ya en un procedimiento sancionador no puedo imponer, por ejemplo, una multa al administrado, ¿no? Esto es discutible, teóricamente hablando, porque eh, la administración, y discutible teóricamente hablando, porque no solamente está esto en doctrina nacional, extranjera, sino también porque esto fluye de la Ley de Procedimiento Administrativo General, podría eh, imponer una sanción posteriormente. Porque recordemos que tanto las medidas correctivas o las medidas cautelares como la sanción, como en este caso la multa, tienen finalidades distintas. Y además la multa se aplica luego de que se ha comprobado efectivamente que el administrado es responsable, jurídicamente hablando, de la infracción que se imputa, ¿no? Luego de un procedimiento administrativo. Entonces, si me preguntan a mí, legalmente hablando, ¿es compatible que se aplique una medida de clausura inicialmente en el marco, por ejemplo, de una inspección y luego de eso
la administración aplique una multa, sí es compatible jurídicamente hablando porque persiguen finalidades distintas. Sin embargo, la norma en este caso ha sido tuitiva, ¿no? Y recordemos que lo que hace la ley de procedimiento administrativo general es ser una ley común en derecho administrativo, una norma que rija pisos mínimos o garantías mínimas, respecto del cual si hay una norma especial que genera mayor beneficio al administrado, enhorabuena. Entonces, en este caso, se ha, este, se ha dispuesto eso, ¿no? En la medida que si ha habido una clausura temporal y el administrado subsanó, ¿no? Ya luego la municipalidad no podría imponer una multa en el marco de un procedimiento sancionador. Me parece que es una regulación sana, ¿no? Y que conversa nuevamente con la idea de la regulación responsiva que ha sido exitosamente aplicada en otras latitudes. Pero también es posible, o sea, este es la regulación general de esta norma, pero también es posible aplicar la clausura temporal, por ejemplo, cuando las observaciones no hayan sido subsanadas, completamente de acuerdo, o se constate la existencia de otros supuestos distintos a los que motivaron la clausura temporal al término de un procedimiento sancionado. Y esto también es válido, ¿no? Porque por más de que haya existido una inspección y en esa inspección se haya determinado o se haya detectado un incumplimiento, una infracción, eso no quiere decir que en el marco precisamente de esa fiscalización, incluso posterior, cuando ya se investigue en gabinete, es decir, en escritorio, la administración recae más información, etcétera, y determine que ha habido otro incumplimiento, puede aplicarse una multa por ese otro incumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta disposición que comento en esta última parte de la diapositiva también resulta coherente. Eh, como parte del procedimiento temporal de clausura temporal, en ningún caso se puede condicionar el levantamiento de la medida de clausura previo pago a de las multas administrativas bajo responsabilidad. Eso también ocurría, ¿no? Y de hecho, eso está positivizado en muchos ordenamientos, o sea, en muchas normas sancionadoras que condicionan al administrado al pago de multas administrativas para que se levante la medida de clausura. Es decir, más que multa administrativa, porque recordemos que la multa, jurídicamente hablando, nace luego de que se declara responsable al administrado en el marco de un procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué ocurría? Y esto no solamente pasa en municipalidades, esto pasa en distintas entidades, incluso del Poder Ejecutivo, que por un tema de costo-eficiencia, prácticamente la norma pone como única opción al administrado para que reconozca la responsabilidad y en ese reconocimiento de la responsabilidad pague una multa y como consecuencia de esa multa se levanta la medida complementaria o la medida correctiva. Entonces, esto era bien común, ¿no? Y es bien común, de hecho, en otros ordenamientos. Entonces, busca poner un coto esta norma a esa práctica, ¿no? Que existe y que está bastante difundida. Eh, el otro tema, y esto va a ser, voy a comentarlo un poquito más adelante, ya en la última diapositiva que viene pronto, que la clausura temporal se levanta dentro de las 48 horas siguientes en el que el titular subsane las observaciones que motivaron la medida y lo comunique formalmente a la entidad, ¿no? Y de hecho, si pasan esas 48 horas y no hay respuesta de la municipalidad, hay una suerte de silencio positivo, ¿no? Entonces, el administrado, si no hay pronunciamiento expreso de la municipalidad, puede nuevamente abrir, ¿no? Eh, Como punto final respecto de este asunto de clausura, lo que se ha dicho es que la clausura definitiva solamente procede como medida de sanción, ¿no? Y ya creo que ha quedado claro a partir de la exposición que la sanción administrativa es aquel acto administrativo que puede imponer la administración pública luego de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, ha quedado la clausura definitiva como una sanción administrativa, ¿no? Al término de un procedimiento sancionador. Y de hecho, eso va en línea
a lo que ya estaba regulado desde el 2016 en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que en buena cuenta lo que hacía o lo que hace esta modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General desde el 2016 es prohibir las sanciones de plano, ¿no? Es decir, las sanciones inmediatas, sino que armoniza, regulariza, uniformiza el hecho de que solamente en el Perú, desde el punto de vista administrativo sancionador, una sanción administrativa, en este caso un ejemplo de ella es la clausura definitiva, va a ser posible ilícita luego de iniciado un procedimiento sancionador y eh, consecuentemente determinada la responsabilidad del administrado. Entonces esa es un poco eh, el asunto con la clausura definitiva. Aspectos a mejorar, yo creo que hay dos, ¿ya? Les comenté que habían dos espacios en donde se podía filtrar la arbitrariedad nuevamente, ¿no? Yo creo que es un asunto que no se ha resuelto, el tema de la regla de los usos. Yo creo que esto ya debe de cambiar en el derecho peruano, en el derecho administrativo peruano. Yo creo que la regla de los usos debería de invertirse completamente, es decir, no podemos sujetarnos a que un funcionario municipal, y perdónenme si aquí hay funcionarios municipales que están presentes en el seminario, yo lo digo con completo respeto y además con convicciones académicas, que se está vulnerando el principio de legalidad negativo, es decir, el principio de legalidad que aplica para los ciudadanos, para las personas eh, comunes y corrientes, las empresas, en general, el principio de legalidad negativo quiere decir que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido. Entonces, ese es el principio de legalidad negativo, ¿de acuerdo? Que está en la Constitución, artículo 2 de la Constitución. Y el principio de legalidad positivo que aplica para los funcionarios públicos y para las entidades es aquel que dice que solamente se pueden ejercer competencias ahí donde la ley lo habilita al funcionario o a la entidad. Entonces, ¿qué pasa con esta regla de usos que existe en el Perú y que de repente muchos de ustedes conocen, que es este famoso índice de usos? En este índice de usos prácticamente nos dicen y aprobado por municipalidades, dicho sea de paso, ¿no? Municipalidades provinciales, en este índice de usos nos dicen que nosotros tenemos que hacer, ¿de acuerdo? En nuestra propiedad, ¿no? Es decir, nos tratan como funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, desde mi perspectiva, y académicamente hablando, esto debería determinar, ¿no? Y, por el contrario, debería de establecerse una regla a la inversa, es decir, que solamente aquello que está prohibido expresamente en determinada zonificación, efectivamente esté prohibido expresamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque en general, el señor insisto de acá, además forma parte de principios básicos económicos, eh, el individuo, es decir, la persona que invierte, el sector privado, es la única persona o es el único sector o parte del espectro dentro de esta sociedad que innova y como consecuencia de la innovación invierte y como consecuencia de la innovación y la inversión determina y crea nuevos usos, ¿de acuerdo? Hasta hace poco, y este ejemplo siempre lo pongo, no sé si ustedes han estado en coworking alguna vez, ¿no? Incluso hay muchas empresas que ofrecen coworking y de hecho hay muchos proyectos inmobiliarios que incluso ahora tienen un espacio de coworking. Coworking, el uso de coworking no estaba en índices de uso, en este catálogo que literalmente nos dicen a los administrados qué tenemos que hacer en nuestra propiedad, ¿no? Es un catálogo inmenso encima, en donde pueden haber incluso muchas incongruencias, ¿no? Porque en la acera del frente se permite el ejercicio de una determinada actividad, pero inmediatamente al costado o en la acera del frente no se permite, ¿no? O existen usos que tienen mayor densidad o que generarían mayor densidad poblacional y que están permitidos, y hay otros usos que simplemente no están permitidos, pese a que tienen un impacto mucho menor. Entonces, esas incongruencias se generan como consecuencia de que se está poniendo en las manos de un funcionario que no necesariamente conoce cómo es que se va innovando, cómo es que el mercado va cambiando, cómo es que se van creando nuevos usos
Y a ese funcionario que generalmente no tiene idea de ese proceso de innovación del ser humano, de ese proceso destructivo que, que destruye algo que inicialmente operaba para crear otro, y ese ejemplo de destrucción racional o destrucción innovativa, por ejemplo, se puede colocar cómo el ser humano pasó de utilizar caballos a carros y después trenes y después de trenes aviones para transportarse, o cómo dejó de utilizar el teléfono para luego utilizar el celular y cómo el celular dejó de utilizarse la línea móvil para utilizarse WhatsApp como mecanismo de intercambio de datos y de información. Entonces, como pueden apreciar en general, la inventiva, ¿no? La actividad económica hace que en general los usos se vayan modificando, ¿no? Y como consecuencia de esa modificación, no solamente se generen nuevos usos, sino que además, como consecuencia de que se generan nuevos usos, hayan otros usos que sean compatibles y, por tanto, que en este argot económico político se destruyan o queden en desuso los usos existentes previamente. Y hay muchas ordenanzas, aquí por ejemplo en Línea Metropolitana, que son del 2001, a otras que son del 90, ¿no? Con usos pues que son inmensos, pero que ya han caído pues o sea, ya nadie los utiliza, ¿no? Nuevamente, para terminar el ejemplo del coworking, el coworking no había un uso específico, ¿no? Entonces, eh, luego este, de, de la presentación de muchos problemas, y no solamente el tema de coworking, sino otros usos que se generaron como consecuencia de esta innovación humana, es que se han tenido que ir parchando, no solamente se tiene que agregar nuevos usos constantemente, ¿no? Sino también se busca establecer normas de simplificación administrativa que logre un poco eh, simplificar o ser un poco más bondadoso con la interpretación de los usos compatibles, pero igual, el problema radica desde mi perspectiva es que el principio de legalidad viene siendo aplicado de forma incorrecta para las personas y yo nuevamente abogo porque eso cambie y solamente aquellas actividades que expresamente están prohibidas, así esté declarado en la norma. Es decir, si en una zona residencial los vecinos estiman y ven por conveniente que no hayan discotecas, pues que no hayan discotecas, que no hayan bares, pues que no hayan bares. Pero eso debe de estar expresamente en la norma y no al revés. ¿De acuerdo? Y finalmente, respecto a los aspectos a mejorar, yo creo, de hecho hay un gran avance y no quiero ser mezquino con eso, que estas 48 horas son muy valiosas. Pero vuelvo y repito, el hecho de que uno acredite que ya cumplió y subsanó eh, con las observaciones formuladas que merecieron la aplicación de una medida correctiva, si el administrado efectivamente subsanó, esto no debería de durar ni siquiera 24 horas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque nuevamente, la medida de clausura jurídicamente hablando tiene un objetivo. Si ese objetivo ya se perdió, debería de ser levantada inmediatamente. Uno. Y dos, económicamente hablando y en la práctica, una medida de clausura es una medida muy gravosa para el administrado. Entonces yo creo que debemos apuntar a que esto se reduzca, ¿no? En la medida que el administrado cumpla y acredite ese cumplimiento, debería de producirse el levantamiento inmediato. Si el administrado miente, pues esa es otra discusión, ¿no? Si el administrado miente, se activan otras alarmas, ¿de acuerdo? Incluso alarmas hasta penales, pero no podemos ir con presunciones negativas respecto de la actividad del administrado. Si es que efectivamente hay un administrado que no subsanó, que mintió en esa subsanación, pues debería de recibir todo el peso de la ley y el castigo correspondiente. Pero yo sí tengo esta observación respecto a los aspectos a mejorar. Y finalmente, y esto es otra cosa que la verdad es que celebro con mucho entusiasmo, porque también trae mucha discusión eh, con muchas complicaciones, traían en materia de barreras burocráticas, es que esta ley ha incorporado
una precisión o una modificación, ha incorporado, perdón, bueno, es una precisión sí, pero desde el punto de vista técnica legislativa ha incorporado el numeral 21.4 en la ley, el artículo 24 de la ley de barreras. ¿Y por qué? Porque desde que se dio la ley de barreras burocráticas, me estoy refiriendo al decreto legislativo 1256, y esto, por favor, lo que les he contado sobre clausuras temporales y la problemática de la municipalidad, pónganlo a un costado brevemente porque este es otro asunto más. O sea, esta ley ha servido como una mini ley ómnibus porque también ha regulado este tema que no está directamente relacionado con clausuras municipales. ¿Qué es lo que ha hecho esta disposición? Es aclarar algo que se pretendía aclarar o se pretendió aclarar con la ley 31755 que se publicó el 30 de mayo del 2023, que buscaba solucionar un tema, ¿ya? ¿Qué buscaba solucionar esta ley 31755? Cuando uno presentaba denuncias de barreras burocráticas, uno de los grandes retos como denunciante era que tenía que acreditar que existía un derecho o interés directo del administrado para que se declare barrera burocrática tal disposición normativa, tal acto administrativo o tal hecho de la administración, ¿ya? E incluso se invocaba las reglas del Código Procesal Civil para eso, ¿de acuerdo? Desde mi perspectiva, eso era nocivo, ¿de acuerdo? Porque la existencia de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas tiene el objetivo o la razón de ser de esa ley es un objetivo sistémico, que nuevamente está anclado en el artículo 58, 59 y 60 de la Constitución, que se refiere a Constitución Económica, ¿no? Entonces, el hecho de que en general funcione bien el mercado, ¿no? Y que genere prosperidad y no genere ningún daño, ¿no? Como consecuencia de la actuación irracional, tanto de actores irracional e ilegítima, ¿no? De actores privados como de actores públicos, es un asunto sistémico, de acuerdo, es un objetivo público. Entonces, desde mi perspectiva, el hecho de que tanto la comisión como la sala en su momento, y a raíz del decreto legislativo 1256, que es la ley de barreras burocráticas, haya exigido en muchos casos, en muchos de ellos también de forma un poco cuestionable, ¿no? El hecho de que el administrado acredite, pues, que la barrera burocrática que él denunciaba de verdad y de forma certera le genere una afectación, me parecía que era un exceso, ¿no? Porque como el objetivo público detrás de esta norma es precisamente cuidar que, que el mercado funcione bien, que los actores se comporten adecuadamente, la administración, en este caso la comisión o la sala, creo que el approach, el enfoque era, oye, la verdad es que te agradezco, administrado, por haber denunciado este hecho, déjame lo reviso, y si tienes la razón, enhorabuena, te doy la razón, pero no. O sea, literalmente eh, se exigía pues un estándar probatorio de respecto a la afectación de la barrera burocrática pues muy alto y se declaraban improcedentes muchas denuncias de barreras burocráticas, ¿no? Cuando al final esto nuevamente tenía un objetivo sistémico. Y además, recordemos que la denuncia, como tal, tiene un fundamento, un basamento en la denuncia administrativa que está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Tiene unas diferencias importantes, como que el denunciante es parte del procedimiento. En la denuncia administrativa no es así. Pero en general, la denuncia administrativa, conceptualmente hablando, está pensada para aquella persona que detecta que hay un incumplimiento del ordenamiento jurídico y lo denuncia, ¿no? Ante la autoridad competente, para que la autoridad competente revise y si en verdad hay mérito, sancione, modifique lo que tenga que modificar. Esa es la esencia de la denuncia, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con la ley 31755 del 30 de mayo de 2023 es decir, oye, ya no va a ser necesario que tú acredites
eh, una afectación directa, sino indirecta, ¿no? Pero, oye, pero ¿y cuál es? Y claro, surgían dudas, ¿no? ¿Cuál es en realidad el estándar para que existan afectaciones indirectas? Entonces, nuevamente entras en el círculo de, oye, ¿hasta cuándo tengo que probar yo que me generaba afectación esta barrera burocrática? ¿No? Y créanme, señores, esto no es fácil, claro, porque uno puede decir, oye, pero claro, pero si te afecta, pues tienes que acreditarlo. Sí y no. Primero por el asunto conceptual de denuncia administrativa, que creo que más bien la administración debe de mirar al denunciante como un aliado, ¿no? Antes que como a alguien que le está haciendo un favor, sino como un aliado, porque nuevamente el objetivo es sistémico, y porque a veces hay muchas personas que prefieren, por X motivos, y por ejemplo un motivo es de carácter puramente comercial, no necesariamente denunciar a la persona o a la entidad que le impone una medida, una barrera burocrática. ¿Y por qué? Porque el asunto es muy sencillo. Imaginemos que ustedes son un establecimiento comercial o una industria que funciona en una municipalidad respecto del cual pues el alcalde o en general su, su grupo de funcionarios, su dinastía, como hay municipalidades al norte y al sur, acá en Lima, tiene muchos años, ¿no? Y literalmente la empresa, el establecimiento comercial, industrial, tiene ahí mucho tiempo. ¿Se va a querer pelear con el municipio? No necesariamente, a veces no necesariamente eh, los administrados quieren tomar partido por esa pelea, ¿no? Y prefieren llevar la fiesta en paz y de alguna manera tolera la existencia de arbitrariedades. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Desde mi perspectiva está mal, pero es lo práctico. Lo práctico, ellos prefieren, o sea, los establecimientos prefieren hacer un trade-off y decir, ¿sabes qué? Prefiero seguir con vida y llevarme en la medida de lo posible bien con la municipalidad porque voy a tener yo una relación a largo plazo con ella, ¿no? Entonces, por eso prefiero no figurar en una denuncia de barreras burocráticas. Entonces, de esa forma, se va a dar la oportunidad para que, en general, cualquier persona, esta es la innovación que tiene esta norma, cualquier persona ahora puede presentar una denuncia de barreras burocráticas a la comisión primero y luego, si corresponde, subirá a la sala de denuncia sin necesidad de estar afectada directa o indirectamente, ¿no? En representación de derechos o intereses difusos o colectivos de nuestro ordenamiento. Entonces, para eso, ya no, o sea, simplemente se denuncia y ahí entra ya la coherencia casi completa, diría yo, con el objetivo público detrás de la denuncia administrativa regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y uno puede preguntar, ¿en representación de qué derechos o intereses difusos o colectivos uno puede, eh, uno puede denunciar? Como en general el hombre de la calle puede denunciar si es que se descubre que hay un incumplimiento normativo. En este caso, si descubre que hay una barrera burocrática ilegal o irracional. Eh, por ejemplo, puede invocar no necesariamente la Constitución, porque el INDECOPI, en general la Comisión y la Sala son un poco reticentes en sostener que ellos hacen un análisis de constitucionalidad, pero sí, por ejemplo, el decreto legislativo 757, ¿no? Este decreto legislativo 757 que es preconstitucional incluso, pero que recoge la economía social de mercado, el correcto funcionamiento del mercado en competencia, la iniciativa privada, el derecho a la empresa. Esto de acá es el umbral general, ¿no? Es el gorrito general para establecer que uno está defendiendo un derecho o interés difuso colectivo en general del sistema, ¿no? Y luego puede verificar, por ejemplo, si es que se está incumpliendo alguna disposición o un objetivo público que esté en una norma específica del sector respecto del cual denuncia que hay una barrera burocrática ilegal y irracional. Entonces, esto nuevamente para cerrar la idea es un asunto muy importante y que creo que debe ser celebrado. Vamos a ver cómo es que la comisión y la sala lo interpretan, pero
Creo que el objetivo de esta norma es precisamente eliminar cualquier duda respecto a que cualquier persona debe o puede denunciar una barrera burocrática. Y, por ejemplo, en el marco de esa denuncia, si es que la barrera burocrática está contenida en una disposición administrativa, es decir, un reglamento administrativo, la comisión o la sala puede disponer la inaplicación con efectos generales, es decir, una suerte de control concentrado de ese reglamento, de esa disposición administrativa, y esa disposición administrativa o reglamento. Recordemos que en la ley de barreras burocráticas se menciona o se regula la disposición administrativa general como el reglamento, ¿no? Disposición de carácter normativo. Y sería erradicada del ordenamiento jurídico a partir de la publicación del extracto de la resolución. Estos son los pensamientos que tenía alrededor de esta ley que me parece muy importante. Este soy yo, Fabio Montenegro, y les agradezco muchísimo su tiempo. Ahora sí, si es que ustedes lo estiman pertinente, pasaremos a las intervenciones. Creo que De hay... acuerdo, doctor. ¿Me avisa si prefiere que yo le lea las preguntas o si desea usted las lee, si están ahí en el chat? Ay, buena pregunta. Vale. A ver, de repente, ¿puedes tú ayudarme, Manuel, por favor? Ya, le leo algunas. A ver, esta de Franklin More dice, en el caso A, la medida correctiva se aplica cuando hay una licencia de funcionamiento de por medio. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Parece que se refiere a algún contexto específico de la exposición porque dice, en el caso Ah, A, ya, ya. la Caso medida A. preventiva se aplica cuando hay una licencia de funcionamiento de Ah, por ya, medio. sí, cuando hay riesgo inminente. Sí, bueno, no se ha puesto en la norma necesariamente en ese supuesto, pero puede que haya supuestos que se traslapen, ¿no? Puede que haya un riesgo inminente y como consecuencia de ese riesgo inminente, en general, se clausura el establecimiento. Puede que ese establecimiento tenga licencia o no tenga licencia. Sí, puede ser posible. Bueno, en el caso de Johnny Haru pregunta, ¿qué sucede si los reglamentos de sanciones de los gobiernos locales no están actualizados conforme a la nueva ley? ¿Las municipalidades qué norma deberían aplicar? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Deben de aplicar esta norma, incluso si salen ordenanzas posteriores que incumplen la ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros nos regimos por el principio de unidad constitucional que está en la Constitución, y que además el TC pues tiene senda jurisprudencia sobre este tema, ¿no? Sobre la base del principio de unidad, el TC ha desarrollado otro principio que es el principio de lealtad normativa nacional, ¿no? Que lo que busca es establecer ante situaciones de antinomia normativa, es decir, cuando choca una norma nacional versus una norma regional o local, la que siempre va a primar, o la que siempre debería de primar, en todo caso, por un asunto de competencia, es la nacional. ¿De acuerdo? De manera que si la nacional tiene un objetivo de política pública detrás, ¿de acuerdo? Y sobre la base del principio de fidelidad normativa nacional y el principio de unidad, como por ejemplo tiene su fundamento la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, eh, que de hecho incorpora estas normas, ¿no? Porque estas normas están en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. eh, de todas maneras, la norma aplicable, así hayan ordenanzas posteriores que busquen frustrar a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en virtud de este principio de competencia, unidad y lealtad normativa nacional y jurisprudencia del TC, se aplica esta norma, ¿no? Es una muy buena pregunta esta. De acuerdo, muchas gracias. Aquí Juan Omar pregunta, si un administrado cuenta con un PAS y se encuentra con una medida correctiva y logra subsanar, la autoridad no cumple con el levantamiento del mismo, ¿la ley contempla alguna sanción para la administración? Esa es una pregunta. Y la otra es si el administrado puede aplicar silencio positivo posterior a la presentación del documento que acredita la subsanación y puede proceder a la apertura del recinto automáticamente. Ah, ¿les parece si vamos por de atrás hacia adelante? Respecto a la última pregunta, sí, sí aplica silencio positivo.
¿no? Si es que pasan 48 horas. No sé si ese era el objetivo de la pregunta, pero entendí que preguntaban si es que hay un silencio positivo o una especie de silencio. Sí hay un silencio positivo que dice que si la municipalidad no se pronuncia dentro de las 48 horas, el administrado puede abrir nuevamente su establecimiento, su local. Y la otra pregunta, creo que he entendido, pero de repente me puedes repetir esa pregunta, por favor, Manuel. Sí, era respecto a si la municipalidad no respondía dentro al levantamiento de observaciones, si la ley contempla alguna sanción para la administración. Ya, o era la clausura y después, ya bueno, pero en general, imaginemos que es un caso en donde la municipalidad tuvo que levantar y no lo levantó. Bueno, tienes el silencio positivo, pero estoy hablando, no necesariamente está tipificado eso, pero yo estoy hablando ya como abogado y pensando estratégicamente. Uno podría intentar, o sea, puede denunciar que se ha incurrido en una falta administrativa, ¿no? Y lo digo porque hay una falta administrativa que está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es eh, la, la comisión de una ilegalidad manifiesta. Entonces, en la medida de que se compruebe de que, por ejemplo, el funcionario municipal no ejecutó determinada actuación en tiempo y forma establecida por la ley, pues tú encajar esa conducta como una ilegalidad manifiesta. Y además es una conducta que genera perjuicio al administrado. Entonces, habrían insumos para hacer una denuncia administrativa en ese sentido, ¿no? Y buscar que se sancione al funcionario. De acuerdo. Hay bastantes preguntas, entonces vamos a seleccionar algunas y disculpen con los asistentes si es que no es posible escoger todas. Aquí el asistente César Augusto Espinosa pregunta, ¿la clausura temporal también puede generar el inicio de un PAS? Sí, o sea, o sea, esta pregunta, la clausura temporal se puede iniciar al inicio de un pago. Sí, pero parece ser, porque no está expresamente definido, parece ser que en el caso en que eh, ese incumplimiento sobre el cual se gestó la clausura, si ese incumplimiento se subsanó, ya no tendría razón de ser que se inicie un paso, salvo que se inicie para se declare la responsabilidad y listo, ¿no? O sea, pero responsabilidad sin consecuencia jurídica, lo cual sería eh, algo un poco sui generis, ¿no? Lo que veo es que podría declararse la responsabilidad eh, jurídica del administrado y que se confirme la legalidad, en todo caso, de la clausura dispuesta, eso puede pasar, ¿no? Y el otro supuesto en el que también me pongo es que, y también de hecho en ese supuesto se pone la norma, es que si en el marco de la clausura temporal uno logra subsanar, o dice que logró subsanar, pero luego la administración se da cuenta que no lo subsanó o incluso mintió en esa subsanación, o que incluso hay otro incumplimiento más que no merece necesariamente una clausura, porque no encaja en ninguno de esos supuestos, como por ejemplo peligro inminente, pero bueno, sí es un incumplimiento, ¿no? Puede iniciar un PAS y establecer una multa. Así que los escenarios, como lo expliqué, también en la exposición pueden ser dobles, ¿no? Uno en el que puede iniciar un procedimiento para declarar responsabilidad simplemente y confirmar la legalidad de la medida de clausura impuesta, pero ya no con multa. Y finalmente otro en donde podría haber multa, pero por estas cuestiones, ¿no? No se subsanó, se mintió en la subsanación o se detectaron otros incumplimientos adicionales. Eso podría pasar. Y Daniel Velasco pregunta, cuando se clausura un establecimiento, ¿dicha propiedad puede usarse de otro modo, por ejemplo, como casa habitación? Ello porque algunas veces ha visto locales con bloques de concreto por años. ¿Puedes repetirla, por favor? Y dice, cuando se clausura un establecimiento, ¿dicha propiedad puede usarse de otro modo, por ejemplo, como casa habitación? Ah, ya, claro, claro. Esa es una.
Esa es una muy buena pregunta, la verdad, también, que en verdad todo esto, la casuística en la práctica es increíble. A ver, nosotros debemos de ser conscientes de que en el Perú es una economía informal, ¿de acuerdo? Y que, bueno, eso no necesariamente pasa en Perú, ¿no? Pasa en todos lados. Hay muchas personas, y esto de todas maneras la normativa urbanística lo permite, que utilizan un local en donde existe vivienda, es decir, domicilio, vivienda, derecho al domicilio, a la inviolabilidad del domicilio, y en ese mismo local también ejerce su actividad económica. Me pongo en un caso súper clásico o del día a día, una bodega, ¿no? De una parte del inmueble es utilizada para actividades económicas comerciales y otra parte como vivienda. Evidentemente ahí solamente está clausurada la parte comercial y la parte de vivienda no debería ser para nada afectada, ¿no? Porque recordemos que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no solamente tiene rango constitucional, sino protección constitucional expresa. Entonces, estarías tú impidiendo el ejercicio efectivo de este derecho constitucional si es que pretende el municipio o el funcionario afectar ese derecho a la vivienda, ¿no? Con la clausura. De acuerdo. Le traslado, para no abusar de su tiempo, dos preguntas más. En el caso de Michel Fernando Contreras, pregunta si a partir de la modificación de la ley, la clausura debe ser entendida como una medida correctiva o una medida provisional. La clausura temporal como una medida... Es que yo sé que a veces este tema del nomen juris, es decir, de la nomenclatura del nombre que puede recibir la medida, la clausura, es confuso, pero yo les diría para efectos un poco más prácticos y que no se les haga tanta complicación en la mente, es que ustedes distingan entre sanción administrativa, ¿de acuerdo? Como la multa o la inhabilitación, versus medidas correctivas. Las medidas correctivas pueden ser aplicadas al inicio de una inspección, cautelarmente, luego de una inspección, al inicio de un procedimiento sancionador, en medio de un procedimiento sancionador o al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con la clausura temporal? La clausura temporal se está regulando como medida correctiva, ¿de acuerdo? Entonces, la administración potencialmente tiene la posibilidad de incluso fijarla en todo este trayecto, ¿no? Y por tanto ya no la puede tratar como una sanción, porque recuerden que la sanción solamente se genera al término de un procedimiento sancionador. Clásico ejemplo de esto, la multa administrativa, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hay que entenderlo conceptualmente desde ese lado y no marearse un poco con es una medida correctiva, es una medida provisional, es una medida de choque, es una medida preventiva, es una medida, etcétera, porque vamos a tener muchas confusiones conceptuales innecesarias. Entonces, hay que ser un poco más pragmáticos desde ese punto de vista, creo yo. De acuerdo. Y leo una última pregunta de Cecilia Valdivia que dice, en el caso de bares y cantinas, ¿cómo debe verse el tema de la clausura cuando los vecinos presentan quejas constantes sobre perturbación del orden público y buenas costumbres? ¿La reincidencia será suficiente para la clausura definitiva? Es una muy buena pregunta. De hecho, la, a ver, en primer lugar, yo creo que hay muchas herramientas, ¿no? Para atacar esto. Primero, verificar si tiene licencia o no tiene licencia el bar o la cantina. Uno. Si no tiene licencia, clausurado. Dos, ya no tienes que irte al detalle de si genera perturbación con los vecinos. Dos, la otra escala de análisis es, oye, aún si tiene, además de si tiene licencia o no, oye, está en una zona compatible, es decir, tiene usos compatibles o su uso está autorizado en esa zona, las discotecas o los bares. Si no está autorizado, ya no importa si tiene licencia o no. O bueno, si tiene licencia sí cambiaría un poco la situación. Pero en general, si es incompatible, también clausurado, ¿de acuerdo?
porque se presupondría que no habría una licencia de funcionamiento. Ese es un segundo nivel de análisis. El tercer nivel de análisis es, oye, recordemos que hay una disposición, y no se crea pues que esto es una carta abierta para el administrado y para que la gente haga lo que quiera, nada que ver. De hecho, hay una disposición que está ahí, la comenté en la presentación, que dice que cuando se genera perturbación en el vecindario, olores, ruidos, etcétera, es posible que la municipalidad clausure. Entonces, yo creo que por ese lado también uno debería estar tranquilo porque habría la posibilidad, ¿no?, de que la municipalidad clausure. El único tema que yo tendría ahí es que estamos en una circunstancia en donde el local es legal, es decir, tiene licencia de funcionamiento, está en una zona compatible, y por ahí uno que otro vecino es la verdad un poco molestoso, porque me ha pasado que incluso hay negocios preexistentes y después se llena la zona de puro vecino. Luego los vecinos dicen, ah, pero yo no sabía que eso estaba ahí, ¿cómo no vas a saber si este local tiene está desde el año 80, del 70 funcionando acá? Esta industria está desde el año 80 y 70 desde acá. Entonces, el primero en el tiempo, primero en el derecho, un poco se difumina, ¿no? Este principio rector en nuestro derecho se difumina y prácticamente impulsan a que los usos que ya existían antes se, se desaparezcan como consecuencia de que hay alguien que simplemente no lo tolera y que dice, ¿sabes qué? Prefiero que desaparezca y está denuncia y denuncia y genera problemas y malestar. Entonces, ahí yo creo que para hacer un correcto balance, lo que diría es, oye, primero está la potestad para que el municipio clausure en ese tipo de escenarios, pero lo que yo diría es, oye, ya, perfecto, está bien, es completamente entendible, pero hay que buscar la referencia normativa o hay que ayudar a la municipalidad para que sepa exactamente qué parámetro debe de aplicar, ¿de acuerdo? En tema de olores, en tema de ruidos, en tema de humos. Entonces, eso ahí yo creo que debe ser también complementado, diría yo, con una referencia normativa expresa, ¿no? Para que haya una armonización de intereses en ese sentido. Esa es mi respuesta. Listo, muchas gracias, doctor. Dejamos bastantes preguntas pendientes, nos disculpamos con el público por limitaciones de tiempo, no podremos responder todas, pero les agradecemos a todos por su asistencia, esperamos que el evento haya sido de su agrado y de su utilidad, y también agradecemos mucho al doctor Fabio Montenegro por habernos acompañado, esperamos sinceramente que pueda estar con nosotros en una próxima oportunidad. Con eso damos por terminado este seminario y les agradecemos nuevamente al público y también al doctor Montenegro. Muchas gracias. Perfecto. Manuel, solamente si me permites un segundito, yo quería decirles que este tema pues es inmenso, como se habrán podido dar cuenta. Estos son mis datos, por favor, me puede escribir a fmontenegro@mogar.p. De seguro que les contesto y les agradezco nuevamente a todos ustedes por haber estado acá y créanme que he disfrutado mucho este espacio, me hubiese encantado poder absolver las preguntas de todos, pero creo que ha sido pues un seminario muy enriquecedor, así que cualquier duda, consulta, si tienen algún interés académico o incluso profesional, es decir, si por ahí tienen un caso y creen que es necesario alguna defensa a propósito de esta ley, no duden en contactarme. Muchas gracias a todos.